tal? Muy buenas noches. Bienvenidos a un programa más de Mentes en Armonía. Qué gusto volverlos a tener por acá este mismo día, a esta misma hora y poder llegar hasta sus familias, hasta sus hogares, a través de este espacio que es para ustedes un espacio de salud mental y de bienestar. Les saluda muy cordialmente y les mando un caluroso abrazo de parte de esta servidora. Yo soy Eliet Corrales Gutiérrez, soy psicóloga y experta en salud mental. Hoy vamos a hablar de un tema sumamente importante. Yo sé que ustedes que están en casa les va a interesar bastante, se van a sentir identificados. Hablemos de apego y vínculos saludables. Y es que el apego es súper esencial, es una herramienta, un elemento vital en la creación de vínculos o relaciones saludables, relaciones entre padres e hijos, relaciones de amistad, relaciones románticas, de noviazgo, de pareja y, ¿por qué no también en las relaciones laborales? Para este tema tenemos una invitada muy especial. Ella es la doctora Ana Laura Rodríguez, médico general de profesión con una especialidad en salud mental, medicina integrativa y mindfulness, también con un diplomado en crianza asertiva. Muy buenas noches, Ana Laura, y qué gusto tenerla por acá. Es un gusto conocerla y que nos facilite todo el conocimiento que usted tiene como profesional. Buenas noches a todos en casa. Muchas gracias por invitarme. Como decía Eliet, yo soy la doctora Ana Laura Rodríguez. Llevaba 6 años de ejercer en la medicina pública, en la seguridad social. Y el despertar de todo esto surgió, ¿verdad?, con la pandemia y demás, que ha sido como un revuelo para todos nosotros, en el enfoque que yo le quería dar como a la medicina que estaba practicando. De ahí entonces empecé a ya especializarme en la parte de mindfulness, medicina integrativa, ¿verdad?, que abarca el enfoque integral del ser humano per se, ¿verdad?, mente, cuerpo, espíritu. Y la parte también de crianza asertiva, que es una parte muy bonita. Esta también me apasiona bastante porque creamos niños sanos, infancias sanas y vamos a tener adultos sanos también. Entonces es súper importante hablar de estos tipos de apegos. ¿Qué es el apego? ¿Qué consecuencias podemos tener al tener un apego, por ejemplo, seguro o qué es un apego inseguro, ¿verdad? ¿Y qué consecuencias o qué vamos a tener en la adultez, ¿verdad? Que es básicamente mucho de lo que son las personalidades, ¿verdad? Y que dependiendo de esto también van a producirse inclusive trastornos de tipo mental o trastornos de personalidad. Entonces sí es súper importante este tema, súper bonito. Ana Laura, yo creo que hicimos clic sí. Con solamente poder conocer ese atestado de parte suya, ¿verdad? Yo también tengo una certificación internacional en disciplina positiva para familias, por ahora, ¿verdad? Porque la amplitud de esa filosofía abarca desde las empresas, desde primera infancia y también relaciones románticas, ¿verdad? Que es la relación prácticamente de pareja. Y a mí me apasiona muchísimo todo lo que tiene que ver con crianza y no podemos desligar totalmente de la crianza ese gran referente que es el apego. Por ahí leí de una autora que es para mí una de las más contemporáneas. Ella se llama Inés Di Bartolo, es una colombiana psicóloga clínica que decía por ahí, el apego es ese elemento vital que ilumina nuestra forma de ser. Y nuestra forma de ser como padres, con cualquier rol que nosotros tenemos, como pareja, como amistad, porque detrás de lo que soy está mi patrón o modelos de vínculos de apego, ¿verdad?, que se originan desde la infancia, ¿verdad? Claro. Entonces, podemos empezar exactamente por este rumbo, brindándole a la audiencia qué es apego, qué es un vínculo de apego y cómo se constituye ese vínculo, ¿verdad? Como esa base sólida
porque va a depender, como usted lo dijo, de esos estilos de apego, como esa base sólida que puede construir a un ser humano o también puede atentar, ¿verdad? Con esa forma de ser, ¿verdad? Porque muchas veces, o no muchas veces, es que lo arrastramos hasta la adultez. Conductas aprendidas. Correctamente. Ajá. Entonces, desde su área de conocimiento, ¿qué podemos conocer o cómo podemos precisar el apego, ¿verdad? En palabras muy sencillas, pero, ¿verdad? No dejando atrás esa evidencia científica, ¿verdad? Que tiene propiamente la teoría del apego, ¿verdad? Ajá. Parte importante, ¿verdad?, de la teoría del apego del doctor Bowlby, ¿verdad?, que es como uno de los máximos referentes. Él se basa mucho o empezó sus estudios per se en toda esta parte de la Segunda Guerra Mundial. ¿Por qué? Porque había muchos chiquitos, ¿verdad?, que quedaban sin mamá o quedaban sin papá, pero digamos, él se enfocó más a la parte del vínculo mamá e hijo, ¿ok? Entonces, él empezó a estudiar distintos grupos, ¿verdad?, y comportamientos en la infancia de estos chicos que quedaban sin mamá o los chicos que sí quedaban con mamá, por decirlo así. O sea, es un entorno cruel, pero esa es la historia, ¿verdad?, de la medicina per se. Entonces, el apego per se, él lo describe como el vínculo que se logra generar desde la infancia con una figura, ya sea papá, mamá, ¿verdad?, o una figura superior. Esas relaciones primarias. Exacto, esas son las relaciones primarias de los cuidadores. Entonces, el vínculo que se da, ¿verdad?, entre estas figuras. Y recíproco. Exactamente. Entonces, puede ser, porque ahorita cuando expliquemos los distintos tipos de apego, puede ser un vínculo que sea muy leve, o sea, que no sea muy, a grosso modo, ¿verdad?, y vínculos muy fuertes que nos puede generar ansiedad cuando esa figura no está. Entonces, ¿qué fue lo que se vio en este estudio que realiza el doctor? Básicamente es que la mayoría de apegos eran ansiosos. Nos imaginamos esta situación de guerra complicada, un niño solo que ve tantas cosas, tiene tantos traumas y demás, en donde no tiene una figura de apego, entonces va a generar esa ansiedad y van a crecer como adultos ansiosos y obviamente con muchos traumas. Porque lastimosamente, durante nuestra infancia inclusive, no se da tanta importancia a estos temas, vos sabes, de salud mental y esta parte, o sea, que es sumamente importante para mí. Por eso creo yo que es un tema, ¿verdad?, bastante necesario, ¿verdad?, y de mucho interés, porque puede hacer que las personas que nos estén viendo y escuchando aclaren muchas de esas dudas, ¿verdad?, porque a veces se tergiversa mucho la palabra apego, ¿verdad? Mucho apego enferma. Bueno, para mí, el chineo, el apego, el colecho, el amor, ¿verdad?, el contacto físico, nunca va a malcriar. A malcriar. Nunca va a malformar. Eso tal vez, ¿verdad?, cuando expliquemos la parte de la crianza amorosa o positiva, ya tal vez quede un poquito más claro. Y unificando lo que usted decía con la guerra, la Segunda Guerra Mundial y todos los efectos, ¿verdad?, y las consecuencias, más adelante también, yo lo comparo mucho con un ambiente hostil. Claro. ¿Verdad? Un ambiente, pongámosle, muy dañino para los miembros que están creciendo y formándose. Por eso yo antes hablaba un poco de aquello que puede atentar contra la salud mental, ¿verdad? Y aquello que puede construir, ¿verdad? Claro. Y exactamente va a depender de esos dos elementos, ¿verdad?, en cómo mi identidad y mi personalidad, ¿verdad?, se vaya desarrollando. Exacto. Entonces, es un tema que para los que ya lo conocen, pues aquí, ¿verdad?, se intensifica y pues se aprende cada día más, porque yo siempre, cada jueves, aprendo muchísimo de ustedes, y aquellos que no lo conocen, ¿verdad?, pues aquí nos vamos a enriquecer. ¿Cómo se constituye entonces ese vínculo de apego? Y podríamos decir también, ¿con qué personas nos apegamos? ¿Por qué nos apegamos? ¿Por qué queremos estar cerca? ¿Por qué queremos ese contacto físico? Básicamente, el ser humano es
social. Entonces, la naturaleza es, o sea, quiero mi manada, mi grupo, o sea, es algo primitivo per se. Entonces, ya eso es algo que traemos. El apego depende mucho de cómo haya sido la crianza en el ser humano, o en este caso, en el niño, digamos, o la niña. Hay diferentes etapas, ¿verdad? Desde los 0 a los 3 meses, que es donde el bebé reconoce su figura de apego per se, quién es mi mamá, quién es mi papá. De los 3 a los 6 meses, ya ellos van haciendo un vínculo más, o sea, más sano, más fuerte. Y ya después de ahí, de los 6 a los 3 años, ellos, bueno, se forma todo lo que es el complejo de Edipo y todo eso, o sea, todo eso que como que lo que se ve es que ellos se enamoran de papá o se enamoran de mamá, ¿verdad? Porque ellos son míos, ¿verdad? Y cuando vos les peleas, ellos te pelean. O sea, porque ellos sienten que pertenecen. Exactamente. Correcto. Ese sentido de pertenencia que es un sentido exactamente primitivo, ¿verdad? Exacto. Entonces, todo esto va desarrollándose y, diga, a los 3 a los 6 años, ellos van viendo que, o sea, ese sentido de pertenencia no es como que sea mío, sino que yo soy parte como de un grupo, ¿verdad? Social. Y ya después hasta el de los 6 a la adolescencia y después de la adolescencia a la adultez. ¿Qué es lo que cambia aquí? Cómo hayan cambiado los cuidadores el patrón. ¿A qué me refiero? Cuando, bueno, ya empezándonos como a introducir en los tipos de apego per se, ¿verdad? Un cuidador, eso es como la parte como inicial. Un cuidador, por ejemplo, que está, ese es el principal apego, que es el apego seguro, que es el apego que nosotros buscaríamos tener para ser una persona que sea sana, ¿verdad? Entonces, un apego seguro. ¿Cómo es el apego seguro? O sea, es un papá que acude al llamado del pequeño, que si llora, yo estoy ahí. Que atiende sus necesidades prontamente. Que si, o sea, que no sé, siento frío, lo arropo. O sea, que yo estoy ahí. O sea, sus necesidades son una prioridad. Entonces, ¿qué va a crecer sintiendo esa persona o ese niño? Soy importante. Mis necesidades son escuchadas. Soy valioso. O sea, merezco la pena. Con confianza. Me siento también, con confianza con mi cuidador. Hasta con esa esperanza de que si yo sé que lloro, si yo sé que necesito de esa ayuda, ¿verdad? Voy a ser atendido prontamente y de la manera, ¿verdad?, más oportuna, ¿verdad? Y no solamente esas necesidades básicas, ¿verdad? Estamos de techo, de alimentación, a nivel físico, ese control médico, todo lo que es de higiene personal, ¿verdad? Sino principalmente exactamente ese contacto físico, ¿verdad? Es el que, la parte de conexión afectiva, ¿verdad? Es el que más fortalece ese apego. Claro. Y le brinda exactamente esa confianza, todo lo contrario, ¿verdad? ¿Qué sucedería con todo lo contrario? Sí. Esa persona insegura, desconfiada también. Aparte, digamos, está el apego seguro, ¿verdad? Les quería más o menos como mencionar el papel del cuidador y lo que, o sea, produciría el apego, por ejemplo, seguro. En este caso, está el apego inseguro, que el apego inseguro va a dividirse en 3, básicamente, que es el apego ansioso, el apego desorganizado y por ahí se me fue el evitativo. El evitativo, exacto. Entonces, estos 3 tipos son parte del apego inseguro. Entonces, a grosso modo, para ya después introducirnos y explicar cada tipo de apego, ¿cómo es el cuidador, por ejemplo, en un apego inseguro? O sea, es lo contrario al apego seguro. Entonces, ¿qué pasa, por ejemplo, en el ansioso? Por ahí estuve leyendo ahora un artículo, ¿verdad?, que decía, es como, o sea, estoy pero no estoy. O sea, es como el tipo de, no sé, estaba la mamá y es una mamá joven, que antes daba mucho eso, y la abuelita. Entonces le decía, déjelo llorar porque ahorita se cacha, ¿verdad? Eso es una frase que hemos escuchado un montón, déjelo llorar. De llorar nadie se ha muerto. Así me decían a mí, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que pasa? De ahí, la personita, o sea, o el niño per se, va a sentir que mis llamados no son acudidos. Entonces, lo que estoy sintiendo no es importante. Aparte de que también dentro de ese mismo apego negativo, la hormona cortisol, al dejarlo llorar demasiado, ¿verdad? La hormona cortisol es la hormona del estrés. Entonces, estamos aumentando esa poca capacidad
o casi nula. Bueno, no lo sabemos, va a depender muchísimo de las respuestas de afrontamiento a posteriori, ¿verdad? Y le va a costar, conforme vaya creciendo, regular sus emociones, atenderlas, conectar con él mismo. Entonces, qué importante, ¿verdad?, es poder conocer muchísimo, no solamente de muchos tips, ¿verdad?, de crianza, sino también conocer el desarrollo infantil de todo ese niño que crece, porque claro, cuando conocemos y nos informamos, como yo como cuidadora tengo un rol muy activo y responsable en la crianza, al conocer bastante, entonces yo voy a atender oportunamente al niño, ¿verdad? Más adelante cuando desarrollemos, ahí salen, ¿verdad?, esos patrones o esos modelos de vínculo, ¿verdad? Sí, muchas veces replicamos de generación en generación cómo también fuimos criados, ¿verdad? Cómo fue también ese apego, porque a veces me cuesta a mí dar un abrazo, porque a veces me cuesta de verdad tener contacto visual y poderle decir, Daniela, te amo profundamente, eres valiosa, eres importante, ¿verdad? Exactamente por esos vínculos, ¿verdad? De apego o esos modelos de apego que fueron o que se dan propiamente en la infancia y que en realidad es la base sólida, ¿verdad?, y segura para las relaciones interpersonales y cuando seamos adultos, ¿verdad? Y principalmente en la adolescencia, ¿verdad? Que viene todo un cambio hormonal y que también los chicos y las chicas pues tienen que aprender. Si yo como padre o madre, ¿verdad?, pues atiendo muchas de esas necesidades, el chico va a tener esas respuestas de afrontamiento mucho más protectoras y mucho más llevaderas para poder afrontar diferentes situaciones, ¿verdad? Entonces, qué importante. Sí, dentro de todo esto que mencionabas, en realidad, algo de lo que debería, o sea, quedarnos claro, es que, o sea, de verdad la infancia es lo más importante. O sea, dentro de esto que hablamos, bueno, hablamos un poquito del apego seguro, ¿verdad? Bueno, de sus inicios o cómo se produce un apego seguro, el apego inseguro de la parte ansiosa, que ahí también es importante porque a veces uno dice, ¿cómo se genera la codependencia? O sea, es que ahí entra el apego. Exactamente. Ese es el origen. O sea, de que a veces el cuidador está, a veces no está. Entonces yo necesito que esté porque si no, yo me pongo ansioso y porque yo necesito, porque o sea, necesito llenar mi vacío, ¿verdad? Y entonces ocupo a mi cuidador. O sea, esa es la parte ansiosa. De ahí que muchas mujeres y muchos hombres también, cuando están en la adultez o están iniciando su adolescencia, ¿verdad?, temprana, la adolescencia se divide en temprana y tardía, pero más que todo en la adultez, porque a veces en la adolescencia es una etapa de mucha ilusión, ¿verdad? Pero también ahí es importante, les cuesta muchísimo diferenciar y discernir entre una persona o una relación de confianza y hablando de un vínculo seguro, un vínculo sano, y una persona controladora o manipuladora. Exactamente por eso. O ser codependiente de la relación. Correcto, ¿verdad? Y cómo les cuesta muchísimo el poder tomar conciencia de que están en un círculo vicioso por muchísimos factores, porque es multicausal también. Miedo a que me deje por ese mismo, ¿verdad?, vacío afectivo que tienen, por sumisión, ¿verdad? Sí, conductas aprendidas. Correcto. Qué tema, ¿verdad?, más interesante. Sí. Ana Laura, vamos a ir a un corte comercial y ya regresamos con más de Mentes en Armonía. El Tribunal Electoral y de Nominaciones de COOSIQUE te invita a inscribir tu candidatura para elección de cuerpos directivos en nuestra próxima Asamblea Anual de Delegados. Puestos a elegir: Consejo de Administración, 2 puestos propietarios; Comité de Vigilancia, 1 puesto propietario; Comité de Educación y Bienestar Social, 1 puesto propietario; Tribunal Electoral de Nominaciones, 1 puesto propietario. Período de inscripción del 3 al 31 de enero de 2022. Descarga los requisitos en coosique.fi.cr o solicítalos en tu sucursal de preferencia. En COOSIQUE, tus decisiones cuentan.
Emprendedoras y emprendedores de la zona norte. TVN Canal 14 les invita a participar de nuestra campaña Seamos Útiles. Durante este mes de febrero estaremos recolectando útiles escolares para niños y jóvenes de escasos recursos. ¿Cómo puede participar? Desde su emprendimiento, recolecte útiles escolares. Y tráigalos a Canal 14. El emprendimiento que más done útiles será premiado con una asesoría para promocionar su marca en redes sociales. Y una sesión de fotos de su producto. Seamos útiles. Para que muchos cumplan su sueño de estudiar. Es sumamente esencial que nosotros, como seres humanos, nos pongamos como prioridad. Así también es importantísimo que cuidemos de nuestra salud mental, emocional y psicológica. Mi espacio de consulta es un espacio seguro, cargado de apoyo, de acompañamiento, de empatía, de escucha activa y de mucha responsabilidad, profesionalismo y ética. Yo soy Eliet Corrales, psicóloga, y doy dentro de mis servicios terapia individual a niños, adolescentes, adultos, terapia familiar, terapia de pareja. Te espero en consulta, no te dejes para después. Regresamos nuevamente con Mentes en Armonía y estábamos hablando antes de la pausa, Ana Laura, de los tipos o estilos de apego, ¿verdad? Estaba el ansioso, que ya lo profundizamos bastante. Vamos a continuar con el estilo de apego evitativo, ¿verdad? ¿Cómo es esa madre o ese padre? Y hablamos de madre y de padre, ¿verdad? Porque es exacto, o cuidadores, ¿verdad? Cuidadores de apego, figuras de apego, ¿verdad? Porque puede ser la abuela, ¿verdad? Pues el niño o la niña pudo haber quedado huérfano, ¿verdad? O por diferentes circunstancias, ¿verdad? De la vida, hay diferentes figuras de apego y ellas también tienen esa relevancia, ¿verdad? Y está el apego desorganizado, ¿verdad? Entonces, tal vez profundizar cómo es ese estilo de papá o mamá, ¿verdad? Cuando hay un apego evitativo. Ok. Básicamente lo que estábamos mencionando, ¿verdad? Recapitulando, está el apego seguro, el apego inseguro. Entonces, el apego inseguro tenía ya el que mencionamos, el apego ansioso, que es lo que produce codependencia, inclusive, o sea, muchas características de este tipo que ya lo mencionamos antes de la pausa. Padres sobreprotectores puede incluirse ahí también. Exactamente. Muy sobreprotectores. Sí, lo que estábamos hablando antes de la pausa, o sea, el punto son muchas acciones que nos conllevan a generar ansiedad. Ansiedad ante que el cuidador no esté, o ansiedad ante que el papá necesita más bien estar cuidando todo el tiempo al chico. Entonces eso le va a producir inseguridad a futuro y demás. Que ahora vamos a mencionar como qué características pueden tener los adultos o los adolescentes, ¿verdad? Según este tipo de apego. La parte del apego evitativo, que en ese más bien es un cuidador que evita, la palabra lo dice, y suena cruel y todo, pero eso existe. O sea, muchas veces un embarazo no deseado, porque todo va, y cuando hablemos de la parte de crianza positiva, o sea, todo va desde que el bebé está en la pancita. En la etapa prenatal. Exacto, desde la etapa prenatal, ahí vamos escuchando todas las conversaciones. O sea, la gente puede pensar, no, o sea, está embarazada, no escucho nada. No, o sea, muchos de los problemas emocionales per se, trastornos de conducta, trastornos de tipo sensorial, inclusive en chiquitos, o sea, eso emocionales, viene desde tipo, cognitivos. Exacto, desde la etapa prenatal. Entonces, un embarazo no deseado, ¿qué pasa? No sé, un abuso, por ejemplo, un embarazo de un abuso, ¿qué va a pasar quizá con esa mamá?
se va a habitar al bebé desde que estaba en la etapa prenatal. Nace y lo va a evitar también. Y quizá no es afectiva, no da abrazo, llora el niño, no llega. O sea, no es como el ansioso que es como llego, o sea, estoy pero no estoy. No, ese no estoy. Y entonces también, no aprendo a demostrar el afecto del todo. Y también podríamos nombrar, si no se aborda de la manera, ¿verdad?, efectiva, hasta una depresión posparto también. La depresión posparto, ¿verdad?, la madre, por las diferentes circunstancias, rechaza, ¿verdad?, al niño o a la niña, y entonces es importante darle el abordaje, ¿verdad?, terapéutico con personas calificadas, ¿verdad? Ojalá un especialista clínico, ¿verdad?, en salud mental, para poder trabajar esa depresión posparto, ¿verdad? Porque hay un rechazo hasta para amamantar, para dormirlo, o sea, y eso construye, ¿verdad?, y atenta muchísimo, ¿verdad?, para poder crear un vínculo o un modelo evitativo también. Sí, dentro de eso que mencionabas, digamos, de la depresión postparto, o en realidad en los trastornos mentales, que hay miles, montones, o sea, es la persistencia de los síntomas por más de 6 meses, ¿verdad? Entonces, definitivamente ya se nos van a haber presentado banderas rojas que tenemos que atender como familia quizá, porque muchas veces puede ser que la persona no sea consciente de que esté mal, ¿verdad? Porque puede ser que no fuera producto de un abuso, simplemente fue que es mi primer hijo, es un cambio emocional y hormonal demasiado grande y me dio la depresión postparto. Se mantuvo en el tiempo, se trató o no se trató. Eso inclusive va a influenciar mucho, ¿verdad?, en el niño o la niña, porque su persona de apego no quiere, o sea, le pone distancia. Entonces yo voy a sentir eso. Y si a lo largo de la infancia se mantiene, va a producir un adulto, que ya después lo vamos a mencionar, pero que va a ser igual. Se va a poner barrera en sus relaciones interpersonales, tanto en trabajo, tanto en una relación de noviazgo, una relación de lo que sea. Sus habilidades sociales se van a ser muy truncadas, correctamente. Y ya la parte del apego desorganizado, que en realidad es bastante complejo, porque engloba a una persona cuidadora que tiene, por ejemplo, ya problemas psicológicos o psiquiátricos de fondo, o una persona, por ejemplo, alcohólica, o una persona con algún tipo de adicción a una droga. Entonces, ¿qué pasa? O sea, ya esto engloba un concepto ya más complejo. O sea, es como un conjunto de todas las anteriores, pero peor. O sea, no voy a atender al chico, no hay afecto, no hay nada. Entonces, el niño va a aprender las conductas de su cuidador. Entonces, va a ser una persona que probablemente también vaya a tener un trastorno. Alguna predisposición, sí, un trastorno psicológico o psiquiátrico similar al que tiene el cuidador. Entonces, va a ser desorganizado. O es amor o es odio. Hay una ambivalencia, una confusión, ¿verdad? Porque no sabe, porque no le enseñaron realmente. Entonces, es para que veamos que realmente los tipos de apego son súper importantes y entenderlos y decir por qué, por ejemplo, yo estuve en una relación y aguanté tantos años, por qué aguanté la agresión. Quizá nosotros decíamos, no, es que yo viví en una familia sana, pero papá le gritaba a mamá. Es que lo han normalizado. Y mamá nos decía, es que las mujeres tienen que aguantar esas cosas. Es que es esa misma normalización, ¿verdad? Exacto. O sea, entonces todo eso se ha venido cambiando y con la importancia que se le ha estado viniendo dando a la salud mental, nos damos cuenta que hay muchas cosas que nosotros podemos reprogramar o reaprender, porque al fin de cuentas nosotros somos los mismos responsables. Reaprender. Somos los responsables de estar bien, ¿verdad? Y de sanarnos nosotros, porque al final nuestras figuras de apego, o nuestros padres, o nuestra abuela, o la persona que nos crió, hizo lo mejor que pudo. Correcto. ¿Okay? Entonces, de aquí ya estos espacios los abrimos y todos para generar conciencia de necesitamos ayuda, ocupamos buscar un profesional en el tema. Entonces, yo creo que son espacios súper importantes para irnos dando cuenta de estas cosas. De ahí es la importancia, ahora que usted toca, ¿verdad?, para enlazar esta pregunta. Súper importante poder entonces reevaluar muchísimo
cuáles son los modelos de vínculos, ¿verdad? O esos patrones de apego que yo manejo, ¿verdad? Como ser humano. Y digo como ser humano para no hablar solamente de parentalidad, ¿verdad? No, como ser humano. Exactamente. Y poder hacer un alto, hacer una pausa, sin juzgarnos, ¿verdad? Sino exactamente como usted decía, cómo me veo, cómo soy, cómo estoy actuando, ¿verdad? Y cuáles son mis puntos de mejora para poder a través de todas esas experiencias, esa historia de vida, porque no nos define, nuestra biografía no nos define, pero sí podemos hacer un cambio si usted de verdad nos define, si usted se estanca y no hace ese cambio. Pero si usted se redescubre y se reevalúa, ¿verdad? Y puede conectar con usted mismo, podemos hacer un cambio. Entonces los patrones de apego sí se pueden desaprender para reaprender. Totalmente. Esa es lo que, bueno, en terapia, la neurociencia habla sobre la plasticidad del ser humano. Es maravilloso, ¿verdad? Usted que es médico, ¿verdad? El ser humano a través de estímulo, a través del reconocimiento, a través de una terapia, buscar ayuda. Y en terapia es muy notorio cuando uno conversa con el consultante, es que, Jay, ¿cómo hago? Así fui yo, así fui criado, así me hicieron, exactamente. Entonces, ahí es donde uno empieza, ¿verdad?, a trabajar muchísimo esa parte de desaprender para aprender y no culpar nuestro pasado y no quedarnos anclados con ese pasado que ya no está, ¿verdad? Totalmente. Sino poder hacer las paces con ese pasado a través de la terapia, ¿verdad? Si la persona pues es autosuficiente y poder, ¿verdad? Pero yo siempre digo, yo que soy psicóloga, hasta yo tengo mi propia terapeuta. Y a veces es necesario, claro, es necesario pues buscar ayuda. Entonces, exactamente es eso. Sí podemos hacer ese cambio, sí podemos ser una mejor versión, una mejor pareja, sí podemos construir relaciones sanas, maduras, nutritivas. Sí las hay. No hay medias naranjas. No. hay seres humanos completos. Totalmente. ¿Verdad? Para que quien nos escucha, ¿verdad?, que es muy normalizado en el día de San Valentín y todo eso, ¿verdad?, es que él o ella es mi media naranja, ¿no? Es que las medias naranjas no existen. Es ¿verdad? que nos han enseñado... Existen seres humanos completos, ¿verdad? Nos han enseñado de que necesitamos de otra persona para sentirnos completos. ¿Por qué? Porque no nos enseñaron del amor propio. Correcto. No nos hablaron de la autoestima. No nos enseñaron a vernos en el espejo y decir, no nos enseñaron sos suficiente. Educación emocional. O sea, sí, la inteligencia emocional per se. No nos enseñaron eso. Yo siempre he dicho que parte de la primaria, o sea, debería ser, aparte de educación financiera, educación emocional, nutrición, o sea, o estilos de vida saludables. O sea, hay muchas cosas que hay que reestructurar y esperemos por ahí, ¿verdad?, que se puede ir dando el cambio. Pero definitivamente somos un ser completo. Nosotros deberíamos amarnos como somos, pero como no nos lo enseñaron, entonces no sabemos cómo hacerlo. Correcto. Y tampoco sabemos cómo enseñarle, por ejemplo, a nuestros hijos, porque no nos enseñaron. Pero al fin de cuentas, cuando tomamos conciencia de que nosotros podemos cambiar y podemos generar un mejor futuro para nosotros, y si nosotros estamos bien, el entorno va a estar bien. Dentro de todo esto, ¿verdad?, de la corriente, por ejemplo, que para mí, bueno, yo soy cristiana, pero mi otra corriente es el mindfulness. Para mí es como mi otro estilo de vida, que para mí es súper importante porque hoy estoy, o sea, es estar presente y consciente aquí y ahora, y ir un día a la vez. Correcto. Porque dentro de todo esto nos evita mucho la ansiedad y realmente estamos en el momento. O sea, estoy aquí, no estoy pensando en qué va a pasar después. O sea, son todo ese tipo de... y mitigarla, porque, bueno, las emociones no las podemos evitar. No. Ni se huye de ellas. No, ¿verdad? de hecho hay las que validar gestionar. las emociones. Ajá, Sí. Exactamente, parte de la inteligencia emocional es, ¿verdad? Vos que estás en terapia todo el tiempo. A veces nos dicen, no, es que ¿para qué va a llorar? Eso no es nada. O sea, no haga drama. O sea, no, eso es minimizar los sentimientos de la otra persona. Entonces, una comunicación asertiva, o sea, debería ser, yo te estoy escuchando, mira, te entiendo, yo creo que puedes hacer esto y esto. Y muchas veces
la parte de la terapia, que siempre ha sido un tabú, la parte de la terapia psicológica, Correcto. la parte de la consulta psiquiátrica, la parte inclusive de tomar medicamentos y demás, siempre ha sido un tabú. Pero o sea, yo pienso como profesional que en realidad es de valientes tomar decisiones por salud mental, por prioridad, Por o sea, amor propio. por amor propio y por decir yo valgo lo suficiente Correcto. y merezco estar bien, porque al final no sabemos cuánto tiempo vamos a estar aquí y definitivamente no merece estar bien. Entonces, generar esa conciencia de que nosotros somos la persona más importante, eso va a generar cambios en los estilos de relación que vayamos a tener con las demás personas. Pero sí entender que yo nací, sí, como un ser social, pero que yo no necesito de mi media Emocional, y naranja, emocional. ¿verdad?, para estar bien, porque eso ya sería codependencia. Entonces tenemos que irnos para atrás a buscar cómo fue que nos criaron y demás, Aparte ¿verdad? de que la soltería es un aprender a estar proyecto bien de con uno vida mismo también. totalmente. Es un estilo de vida, ¿verdad? Y fuimos criados y formados De que exactamente jamás lo va a con dejar él. el tren. Lo va a dejar el tren, que me lo diga a mí, ¿verdad? Lo va a dejar el tren, ya es hora, vea la edad que tiene, ¿verdad? Cuidado, se le pasa para tener hijos. Normalizamos mucho eso. Eso también, ahora con esto que usted decía, siga adelante, ¿cómo se va a poner a llorar por cosas tan sencillas? Ese hombre o esa mujer no valía la pena. Pero no saben lo que está sufriendo. Exactamente, y para mí eso se llama, no sé si lo has escuchado, empatía. un positivismo tóxico. Exacto. ¿Verdad? Porque están construyendo, ¿verdad? No saben primero la historia Detrás vida, de. detrás de ese ser humano. Y lo que necesitamos son personas o adultos sensibles, empáticos, con muchísima conexión afectiva y emocional, ¿verdad? Para poder reflejar, ¿verdad? Y poder también transmitir muchísimo esa parte compasiva, que es parte del mindfulness, ¿verdad? De lo que hablabas del positivismo tóxico, o sea, es un poco fácil caer en eso. ¿Por qué? Porque, o sea, uno como terapeuta, usted puede, vamos para adelante, pero hay momentos en los que yo tengo que validar mi tristeza o validar mi frustración. Entonces, o sea, a veces no vamos a estar positivos y la tristeza tiene que existir para yo poder, o sea, generar la fuerza interna. Y había un paciente que una vez me decía, es que, o sea, yo soy súper sincero y así soy y eso está súper bien. Y yo, o sea, es que el exceso de sinceridad es crueldad. Correcto. Entonces, hay si que no tenemos, con esa si no tenemos sinceridad empatía, también. pero es que yo soy así y entonces así me quieren porque yo siempre digo las cosas así. Ok, no. O sea, hay límites para todo. Entonces, entrando ya en la parte de cómo son las personas con estos tipos de apegos, ¿verdad? Una persona con un apego seguro va a ser el adulto que buscamos ser, en realidad. O sea, una persona que es segura de sí misma. ¿Por qué? Porque sus papás estuvieron ahí, seguro de sus proyectos, trata de mantener los límites sanos, busca relaciones interpersonales sanas, alejadas del drama, que es lo que llamaríamos, ¿verdad? ¿Por qué? Porque mi cuidador estuvo ahí. O sea, porque yo sentí esa seguridad. Yo soy una persona, un adulto seguro. Ya hablando, por ejemplo, de la parte de los inseguros. Una persona con un apego inseguro es una persona ansiosa. Es como, son el típico ejemplo, el típico patrón de una persona que es codependiente. En algún momento es como el más común, ¿verdad? Porque es como el tipo de crianza que traíamos la mayoría, ¿verdad? Porque mamá siempre estuvo con papá y matrimonios de 30 el resto de años, pero no se sabe el contexto de cuántos años, bajo qué, ¿verdad? O cómo fueron esas relaciones. Entonces a uno le decían, por ejemplo, pacientes que llegan, es que, o sea, yo no me puedo divorciar porque es que mis papás duraron 40 años casados y es que mami me decía que yo tenía que aguantar eso y que me hablaran mal y que me dieran o que me fueran infiel. ¿Cómo que usted te aguantaba? O sea, ¿quién le dijo que usted tenía que aguantar eso? Entonces, hay muchas cosas que son conductas aprendidas. Entonces, por no quedarme sola, porque no tengo amor propio, porque no me enseñaron de autoestima, entonces yo decido quedarme en una relación denominada ahora tóxica. ¿Por qué? Porque no sé estar sola, porque me siento insegura estando sola, porque necesito, como ya, pues no es el apego, porque en la adolescencia ya uno se desliga un poco de la figura de apego. Entonces, ¿qué pasa? Nos apegamos a otras cosas o a otras personas
y ya aquí es donde aparece la pareja, ¿verdad? El noviazgo, etc. Entonces yo me apego a eso. Súper enriquecedor cada uno de sus aportes. ¿Qué le parece? Si exactamente esto que estás enlazando, que me parece muy, muy importante, lo podemos continuar y enlazar después del comercial. Nos vamos a una pausa y ya regresamos. Gana en grande con el acumulado. Participar en el acumulado es tan fácil como comprar una fracción. El premio empieza en 100 millones de colones y aumenta 20 millones más cada sorteo. Y puede ganar aún más. El acumulado tiene su propia tómbola con 50 bolitas y todas las bolitas vienen con premio. Son 178 millones de colones en premios extra. Si el acumulado no sale en 11 sorteos, habrá más probabilidad de ganar. Así que ya sabe, juegue y gane en grande con el acumulado. Martes y jueves a las 10 de la mañana. Es sumamente esencial que nosotros, como seres humanos, nos pongamos como prioridad. Así también es importantísimo que cuidemos de nuestra salud mental, emocional y psicológica. Mi espacio de consulta es un espacio seguro, cargado de apoyo, de acompañamiento, de empatía, de escucha activa y de mucha responsabilidad, profesionalismo y ética. Yo soy Eliet Corrales, psicóloga, y doy dentro de mis servicios terapia individual a niños, adolescentes, adultos, terapia familiar, terapia de pareja. Te espero en consulta, no te dejes para después. Bueno, estamos aquí de vuelta en Mentes en Armonía con el tema de apego y vínculos saludables. Y estábamos conversando, Ana Laura, de la importancia de conocer esas características de cada ser humano, dependiendo muchísimo del estilo o el patrón de apego. Ahora estamos hablando un poco, ¿verdad?, de aquellas personalidades que son más llenas de confianza, más seguras de sí mismas, posiblemente, ¿verdad?, son personas con mucha capacidad de autocontrol o de regulación emocional, comunicación más asertiva, ¿verdad? Tampoco son perfectas, ¿verdad? No, pero ante la adversidad y ante diferentes situaciones lo pueden superar de manera mucho más eficiente, ¿verdad?, que aquellas personas que han construido producto, ¿verdad?, mucho de ese estilo de crianza que ha tenido, un estilo de apego inseguro, ¿verdad? Recapitulando, sin ahondar mucho, ¿verdad?, que aquel apego inseguro negativo es aquel evitativo, desorganizado, y el estilo de apego ansioso, ¿verdad? Entonces, hablamos un poco de codependencia y todo eso. Entonces, hablábamos de, básicamente, bueno, de la codependencia, como estabas mencionando, y de que atraemos relaciones teniendo ese estilo de apego codependientes, ¿verdad? Entonces, no quiero estar sola, no puedo estar sola, no sé cómo salirme de esa relación. Entonces, son pacientes que te llegan a terapia, a consulta, y es difícil tratarlo y tenés que empezar de cero, desde cómo fue tu infancia, cómo te criaron tus papás, qué pasaste en la adolescencia, porque hay que empezar desde cero. O sea, hay que conocer toda la historia. Ahí exacto, porque a veces llegan y es como, es que ocupo, ya estoy mal, no puedo estar sin esa persona. O sea,
no puedo estar sin esa persona. Pues todos hemos pasado probablemente por algo así, una relación que nos marcó, ¿verdad? Y nos hizo empezar y decir, ¿qué estoy haciendo? ¿Qué estoy permitiendo? Estoy siendo una alfombra. O sea, definitivamente hay muchas cosas que nos marcan como seres humanos. Y de ahí aprendemos. Y tenemos resiliencia. Y crecemos, exactamente. La resiliencia per se. Entonces, bueno, con este tipo de apegos sí es importante tratarlo. Porque al final va a ser un patrón de relación que no va a ser sano, ¿verdad? Sumamente dañino. Exacto. Es de los tres, bueno, de que vamos a hablar es el menos dañino, pero es dañino, ¿verdad? Lo que se trabaja mucho ahora con cursos y capacitaciones para padres y todo esto, que ahora vamos a hablar un poquito, es la parte de la asertiva o crianza asertiva, crianza positiva, que los papás buscan esto, o sea, que los chicos crezcan en este entorno y puedan tener un apego seguro, porque entonces van a ser seres humanos más seguros de sí mismos y con inteligencia emocional, ¿verdad? Parte entonces ya del apego, por ejemplo, el evitativo. Entonces, ¿cómo va a ser la persona? Hablábamos antes de que el papá, la figura de apego, o la mamá, la figura de apego no está. Entonces, yo voy a ser igual. O sea, es conducta aprendida, lo que veníamos diciendo. Entonces, yo llego a tener una pareja, ¿qué pasa? No quiero compromiso. No ahundo mucho en la parte sentimental. Soy una persona totalmente inestable emocionalmente. O me siento sumamente insegura y desconfiada. Y generalizo a veces, muchas veces he escuchado, es que todos los hombres son iguales. Sí, ¿verdad? yo no necesito, y no podemos generalizar. Por ejemplo, que ahora se confunde mucho con la parte del feminismo. Yo no necesito un hombre. No lo necesito. Porque quizá mi mamá fue soltera. No irse a los extremos tampoco. Por ejemplo, mi mamá, fue soltera, entonces yo no necesito un hombre. Y punto, ¿verdad? Y yo pienso que yo estoy bien, pero al fin de cuentas, no sé, por ejemplo, quedé embarazada, tuve mi hijo y tuve problemas de pareja porque yo no tuve mi papá, entonces yo no necesito la figura paterna. Entonces yo estoy evitando eso, o sea, no lo necesito. No estoy acostumbrada a dar abrazos, no estoy acostumbrada a dar besos, porque yo no los recibí. Entonces parte, digamos, de, por ejemplo, cómo es un adulto con un apego evitativo. Ahora que usted nombraba, para poderlo enlazar un poquito con esto de la crianza asertiva, crianza respetuosa, crianza consciente, hay mucha terminología, pero todo conlleva como a lo mismo, ¿verdad? Que es una crianza con buenos tratos y con un apego seguro. Con respecto a lo de la figura paterna, ¿verdad? En una figura de apego, cuando hay hijos de por medio, sí se ha demostrado, ¿verdad?, que papá y mamá son sumamente personas con un rol muy activo, ¿verdad?, en el desarrollo humano en todas sus áreas, ¿verdad?, de esos niños y niñas. Pero lo más importante, porque ¿qué pasa ahora? Hay mucha diversidad de familias. La familia tradicional, la familia reintegrada, la familia extendida, la familia monoparental. Entonces, ¿qué pasa cuando no hay una figura paterna o materna? Lo importante es buscar una figura, una red de apoyo, una figura de apego segura, de confianza. Si es que no hay papá, que sea masculino, ¿verdad? Puede ser un tío, un hermano, que sea sumamente de confianza, seguro, ¿verdad? Que tenga todas esas características sanas y maduras, hablando emocionalmente, ¿verdad? Para poder, junto con la madre, poder dar ese ejemplo y poder crear esa identidad en el ser humano. Porque en eso sí es sumamente vital para que el niño crezca con cierta estabilidad y cierta solidez. Exacto. No es que no importe papá o no importe mamá, sino que ocupamos esa figura del sexo opuesto que falte, ¿verdad? O que le dé por lo menos esa identidad. Puede ser también pues una hermana, ¿verdad? Y podemos enseñarle también diferentes roles, ¿verdad? Sin tipificar ni estigmatizar, ¿verdad?, todo lo que conlleva. Entonces eso también crea cierta seguridad en los niños y en las niñas, ¿verdad?, para visualizarnos a futuro, ¿verdad?, como adultos sumamente sanos a nivel de inteligencia emocional, ¿verdad? Entonces eso que usted hablaba sobre
la filosofía, ¿no? La filosofía o la metodología de crianza a nivel asertivo, ¿verdad? Tiene mucho que ver eso, ¿verdad? Porque hay padres autoritarios, padres muy permisivos, ¿verdad? Que se van totalmente al extremo. Los extremos no son saludables nunca, ¿verdad? Y está un padre, desde su área del conocimiento, desde ese diplomado, un padre asertivo, ¿verdad? Desde mi certificación, ¿verdad? Sería un padre y una madre positiva, ¿verdad? Que se le llama parentalidad positiva, ¿verdad? Que podamos desarrollar esos seres humanos pues íntegros, ¿verdad? Ajá. Parte de lo que estabas hablando, y para ir cerrando con los partes de los tipos de apego, ¿verdad? Y la personalidad adulta, el que nos faltaba por ahí del apego inseguro es el desorganizado, que era el que hablábamos, que era una figura de crianza que podía tener problemas con el licor, problemas con las drogas o con alguna enfermedad de tipo psiquiátrico mental. Entonces, pues iban a ser adultos totalmente desorganizados, que probablemente, o en la mayoría de los casos, sí necesitan ya apoyo psicológico y o psiquiátrico, inclusive con tratamiento, ¿verdad? Son totalmente disfuncionales, o sea, usualmente no logran tener una relación pues sana, ni relaciones sanas en ningún aspecto, porque, por ejemplo, a veces se da mucho de los casos de la violencia per se. Aquí es como un tema tabú porque todo el mundo le decía, tiene que darle su chancletazo, su paletazo para que aprenda. O sea, y como sabemos nosotras de la parte de la crianza positiva, no hay premios, no hay castigos, no hay chantajes, no hay amenazas. No se aceptan golpes, no se aceptan chantajes ni nada de eso. Entonces me van a decir en la casa, pero ¿cómo van a aprender, verdad? Con el amor se enseña mucho. Porque yo voy más bien a traumar a un Con el ejemplo se enseña también. Con el ejemplo, porque cuando con pegamos o chantajeamos, exactamente estamos enseñando que entonces tiene que así es como se resuelve la vida. Así es ¿con qué? Con golpes, con gritos, quitándole algo, con un castigo. Exacto. Exactamente, ese es el lenguaje intrínseco que hay cuando hacemos todo va al ese tipo de subconsciente cosas. o sea, de nosotros en general y más de los chicos que son súper inteligentes. A los 3 años, por ejemplo, todavía no se ha generado, o sea, el cerebro deja su plasticidad casi, bueno, nunca la deja, pero digamos ya a ese tipo de emocionales a los 21, 23 años, por ahí más o menos. Y si yo le estoy diciendo a un chiquito de 3 años, no agarres eso, y como no lo agarro, entonces le pego, entonces primero lo voy a traumar y no voy a generar confianza en la figura que le pegó, porque entonces, ¿qué pienso yo como chico? Y no voy a hacer nada porque entonces papá o mamá me va a pegar. Entonces yo le tengo miedo, entonces no le tengo confianza. Entonces no estoy generando un apego seguro, estoy generando un apego inseguro. Entonces, por ejemplo, me dirán en casa, pero es que eso fue lo que me enseñaron. Pero no, ahora han cambiado muchas cosas. O sea, con amor y con el ejemplo yo puedo enseñar más. Si llora porque se cayó lo que sea, aquí estoy contigo, todo va a estar bien, yo te entiendo. ¿Cómo te sientes? Exactamente, validarle las emociones, porque entonces me voy a sentir importante. Yo voy a sentir que mi voz es escuchada, ¿ok? Entonces, básicamente desde ese punto de vista. Ya en la parte también de lo que estamos hablando de crianza asertiva y positiva, para mí es algo muy importante. O sea, generar conciencia en la población de que no todos son golpes, de que uno no aprende a paletazos y que no aprende a pellizcos y que no aprende a gritos. Porque entonces eso es un espejo. Hay varias imágenes que dicen, ok, papá o abuelo le gritó a papá. Su papá aprendió y papá le gritó al hijo. Y el hijo aprendió y el hijo le gritó al hijo que tuvo. O sea, son cadenas que tenemos que romper. Y si queremos hacer las cosas bien, debemos aprender a que no todo es como nos lo enseñaron. Podemos cuestionarnos las cosas. Podemos también aprender a que siempre podemos hacer las cosas mejor también. Entonces, Ana, qué buenos aportes. Podemos cerrar con una frase. ¿Cómo podemos cerrar con una frase de reflexión con respecto a esta temática? Y me encantaría también que la audiencia la conozca y nos pueda decir dónde podemos ubicarla a usted, porque sé que trabaja a nivel privado, ¿verdad? ¿Cuál es su contacto? No sé si por las redes también la podemos encontrar. Bueno, en redes sociales, en Instagram y en Facebook me pueden encontrar como doctora Ana Laura Rodríguez.
En el Instagram y en Facebook igual está el enlace de Juli, donde pueden sacar citas, con todo gusto ahí los estamos atendiendo. Y el contacto es 8621-4863, ahí también los vamos a estar atendiendo. Y en la, ahorita en la estoy Clínica Arial también. en la Clínica Arial, entonces en aquí en Ciudad Quesada. Quesada, por el estadio. Entonces igual hago visitas domiciliares, ahí nos podemos poner de acuerdo, pero ahorita sí, en ubicación física es en Clínica Arial. Y bueno, ya como parte de medicina general per se, ya control de crónicos, etcétera, control metabólico, enfermedades. Mirando. De verdad agradecerles por estar este ratito con nosotros. Creo que lo más importante de esto es que generemos conciencia de que lo que hayamos aprendido en el pasado, porque nuestros papás nos lo enseñaran o porque nuestra figura de apego nos lo enseñara, no es la verdad absoluta. Nosotros podemos generar conciencia y convertirnos en mejores seres humanos para generar una infancia más sana de los que nos rodean o los chicos que nos rodean, para generar adultos más sanos. Relaciones más sanas. Y relaciones más sanas per se, relaciones interpersonales, y poder tener la suficiente inteligencia emocional para así afrontar los distintos conflictos que se nos vayan presentando. A continuación, El Andariego, visión deportiva. Y después, comienza un nuevo curso lectivo y con él la ilusión de aprender y volver a las aulas. Les invitamos a ser parte de nuestra campaña Seamos Útiles, donando implementos escolares para aquellos que más lo necesitan, por medio de Simpe Móvil o acercándose a nuestros puntos de recolección. Invitarlos a que nos acompañen esta semana en el primer programa de este 2022 de Estación 14, donde tendremos una dedicatoria especial a una fundación que sin duda es un gran ejemplo para todos. En el 2010, yo ya habiendo pasado todo el proceso mío, cuando yo pasé el proceso, vi la necesidad de grupos de apoyo. Y gracias. TVN Canal 14 es un medio de comunicación acreditado con el sello de garantía del Colegio de Periodistas y Profesionales en Comunicación de Costa Rica.